Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jan, un cocinero peruano que vive en Cataluña. Y el día de hoy, aprovechando la cuarentena, he traído un plato muy clásico que pueden encontrar en cualquier restaurante de comida china en mi país. Un pollo crujiente en salsa de ostras, que todos conocemos como Chi Hao Kai. Así que por favor acompáñenme y disfrutemos esta receta. Para esta receta necesitaremos estos ingredientes: muslos de pollo sin hueso, un caldo de pollo hecho con los huesos de los muslos. Además agregamos un diente de ajo, la misma cantidad de jengibre, una salsa de ostras que pueden encontrar en casi cualquier supermercado y está hecha con ostras en salazón, salsa hoisin que también pueden encontrar en casi todos los supermercados y está hecha con soja fermentada y además tiene una gran cantidad de azúcar y un punto de acidez, salsa de soja, fécula de patata y harina. Además necesitaremos un diente de ajo finamente picado y para la decoración semillas de sésamo y cebollino picado. Para marchar la salsa necesitaremos poner un poco de aceite en un pequeño cazo y una vez que esté ligeramente caliente agregamos el ajo picado. Movemos bien, evitando que se queme. Bajamos la temperatura si es necesario. Una vez que tengamos el ajo ligeramente tostado, agregamos la salsa de ostras. Ahora añadimos la salsa hoisin. Integramos bien. Agregamos un poco de salsa de soja. Dejamos que burbujee un momento. En este momento añadimos el caldo de pollo. Y dejamos que hierva. Mientras que la salsa hierve, podemos hacer otra cosa. Mezclamos un poco de la fécula de patata con un poco de agua. Esta mezcla ayudará a que nuestra salsa sea un poco más espesa y tenga un mejor brillo. Cuando nuestra salsa empiece a hervir, pero aún esté muy suelta, podemos añadir la mezcla que acabamos de hacer de fécula de patata con agua. Una vez que ha hervido lo suficiente y hemos mezclado la fécula de patata con el agua con la salsa, podemos ver que ese es el resultado final. Esa es la textura que tenemos que lograr. Ahora, antes de pasar a freír el pollo, tenemos que hacer una combinación con la fécula de patata y la harina en una proporción de 60-40 aproximadamente. Lo mezclamos muy bien y ahora tenemos que tener el pollo salpimentado por ambos lados y pasamos a empanizar. Impregnamos muy bien el pollo con la mezcla de harina y fécula. Retiramos cualquier excedente que exista y una vez que estemos seguros que nuestro aceite esté bien caliente, freímos. Más o menos 2 minutos y medio después le damos la vuelta y seguimos friendo. El tiempo puede variar dependiendo del grosor del pollo y la cantidad de aceite que estemos usando. Es importante que siempre estemos vigilando la temperatura para que no sea muy fuerte y se nos queme. En mi caso, para no utilizar una gran cantidad de aceite, trato de risolarlo mientras está boca abajo. Después de haber frito el pollo, lo dejamos sobre papel absorbente para retirar todo el exceso de grasa. Después pasamos a cortar. Tenemos que hacer cortes cuadrados. El plato lo podemos acompañar con arroz, que es lo más tradicional. Entonces ponemos el pollo sobre el arroz y lo bañamos con la salsa muy caliente. Cuando terminamos con los matices, un poco de sésamo y cebollino. Además podemos acompañar esta preparación con un poco de nabo encurtido, que le dará un mayor frescor y un toque ácido. Y entonces, una vez que tenemos el pollo y todo emplatado y lo hemos disfrutado, debemos recordar que si no tenemos fécula de patata, podemos usar maicena.
Si no tenemos fécula de patata y harina, podemos usar solamente harina, o harina y maicena, o solo maicena. Lo que es importante es nunca traten de espesar la salsa solo con harina, porque no les va a quedar bien. Es importante para todos los peruanos que si quieren hacer esta receta recuerden que la salsa de ostras es salsa de ostión, la salsa de soja es sillao, la fécula de patata es chuño y la maicena es fécula de maíz. Debemos recordar que esta receta tiene 1000 interpretaciones. Podemos hacerla sin salsa de soja y estaría bien. Podríamos hacerla sin salsa de ostras y solo con salsa de soja y estaríamos haciendo un pollo crujiente en salsa de soja. Podríamos hacerla sin la salsa hoisin y quedaría perfectamente bien. Cada quien tiene su forma de hacer esto correctamente y cada una de las maneras está bien. No existe una forma errónea o una forma correcta de hacerla, porque la receta puede variar de familia en familia y de región en región. Muchas gracias por el vídeo. Si llego a los 100 likes hago otro.